Bueno, hola nuevamente, ¿cómo están? En esta clase, la número 7, vamos a trabajar el peronismo en el poder, en el gobierno. Ya vimos que el peronismo tuvo sus orígenes y parte de su desarrollo antes de que Perón fuera presidente. Perón va a ganar las elecciones del año 1946, como vieron en el último trabajo, en un contexto de fortísima polarización social y política. ¿Sí? Esta idea de peronismo, antiperonismo que hoy existe, bueno, en ese momento, como habrán podido ver, estaba a flor de piel. Así que en ese contexto, Perón va a ganar las elecciones, no por un amplio margen, no va a ganar por mucho. En otras elecciones que ganó Perón, sí va a tener un margen de diferencia con el segundo mucho mayor. En este caso no fue tan grande. Eso demuestra también la fuerte polarización que había. Entonces vamos a trabajar las dos presidencias de Perón, la primera completa, la segunda no llegó a completarla porque fue derrocado por un golpe cívico-militar en 1955, y ese golpe, en ese golpe se condensaron muchísimas contradicciones y tensiones que se venían dando anteriormente, así que ese es uno de los temas que vamos a ir trabajando. Los límites de la alianza peronista, quienes quedaron afuera, ¿sí? Y entre esos grupos que quedaron afuera, o que estaban adentro, y después salieron, como es el caso de la Iglesia, ver cómo fue ese vínculo con Perón y el peronismo. Sí, menciono a Perón porque, bueno, como régimen que podemos considerar populista, ustedes vieron en el trabajo 1, el líder es una figura que tiene un peso relativo mucho mayor que en otro tipo de regímenes. ¿Sí? Tanto la figura de Perón como de Eva tienen que ser observadas con mayor detenimiento que en otros casos, ¿no? También hablamos que durante el peronismo se produjo un proceso de ampliación de la democracia, no solo porque, bueno, veníamos de una década de fraude y después de un golpe de Estado, bueno, durante el periodo que Perón fue presidente funcionó la división de poderes, hay unas cuestiones para mirar ahí, pero funcionó eso, hubo elecciones libres, democráticas, se sancionó el voto femenino, que es interesante también ver la discusión, que si bien Eva fue la cara visible en ese momento y el peronismo fue el gobierno en el cual se sancionó la ley, la lucha por el voto femenino venía de mucho antes, eso es interesante también trabajarlo. Y en términos de ampliación de democracia, no solo pensar en el voto, sino en el bienestar social. Entonces vamos a trabajar el Estado peronista, el modelo económico, también el vínculo que tiene ese modelo de acumulación industrial, es una fase de la ICI, de la industria por sustitución de importaciones, muy importante, mucho mayor que lo que se venía dando en Argentina, la afiliación de los trabajadores a los sindicatos, el vínculo del Estado con los trabajadores, que ya vimos de qué manera se había ido dando desde ya los años 30, y especialmente con las acciones de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y también pensando en un contexto favorable, un contexto internacional favorable para ese modelo de acumulación económica característico del peronismo. Y en relación a la coyuntura internacional, hablamos ya del final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, qué posición va a tomar Perón frente a ese mundo que vamos a estudiar más adelante de la Guerra Fría, ¿no? Ahí va a surgir una posición que se conoce como la tercera posición, que bueno, es interesante que podamos trabajarla. Así que básicamente vamos a analizar la experiencia del peronismo en el poder, en el gobierno, desde 1946 a 1955, vamos a analizar aspectos políticos, sociales, económicos, también culturales, cuestiones de la intelectualidad y demás. No quiero olvidarme de nada. Así que este trabajo no va a ser demasiado complejo, lo digo en relación al anterior, que por ahí necesitaron más tiempo y demás, va a ser más básico para entender de qué se trató la experiencia peronista en el gobierno, y a partir de ahí sí, de tener ese conocimiento y esa base, sí vamos a poder trabajar de una manera más profunda los aspectos que nos interesen y que por ahí más adelante podamos retomar. Así que eso básicamente, el trabajo va a tener preguntas, consignas de análisis de texto, y alguna que otra fuente sí vamos a poner,
estrechamente vinculado con lo que se viene trabajando. No sé si hablamos de que en 1949 se produjo una reforma de la Constitución, bueno, vamos a ver qué se reformó de la Constitución, qué artículos y demás, qué características tuvo esa reforma. Si hablamos de la posición internacional del peronismo en el marco de la Guerra Fría, bueno, algún discurso, alguna expresión concreta que dé cuenta de esa posición, vamos a ver, pero no va a ser tan centrado en el análisis de fuentes como fue el trabajo número 6. Así que bueno, básicamente eso. El lunes tendremos ya entonces el video subido a YouTube y el trabajo publicado. Cualquier duda, como siempre, me escriben. Hasta la próxima.